Estimados hermanos y amigos, un saludo cordial en este día domingo. Me gustaría compartir con vosotros la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, los versos 36 al 46. Voy a dar lectura. Entonces llegó Jesús con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a ellos: «Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Hermanos y amigos, el tema es clarísimo. Jesús en el huerto de Getsemaní. Detectamos fácilmente quiénes son los que actúan en este texto, o sea, los protagonistas, como me gustaría llamarlos. Ahí está en primer lugar Jesús en su agonía de muerte, luego sus tres discípulos más cercanos a él y finalmente Judas Iscariote, el que entrega a su maestro. Empecemos pues con el último protagonista, con Judas el traidor, pero sin dedicar demasiado espacio a este hombre que había estado, como sabemos, con Jesús durante 3 años, habiendo visto sus hechos bondadosos, sus milagros, habiendo disfrutado de su compañerismo, de su amor, y qué triste es verlo ahora entregando a su maestro con un beso hipócrita y fingido. ¿Acaso no era el dolor de nuestro Señor ya lo suficientemente grande? Pero es admirable la reacción del Señor ante una actitud tan reprochable. Leemos en los versículos que siguen que el traidor dice a los soldados del sumo sacerdote: «Al que yo besare, ese es, prendedle». Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y le besó. Y Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. «Amigo, ¿a qué vienes?». Amigo, qué palabra más extraña en estas circunstancias. Sin embargo, Jesús lo llama así, mostrando su divina soberanía en esta escena tan turbia y decepcionante. Tener una palabra bondadosa para un hombre que ayuda a los matones a prender a Jesús, esto sí, es soberanía divina. Y esto confirma que el personaje, el protagonista principal, es Jesús mismo, bondadoso y soberano hasta el fin. Sin embargo, lo que pasa aquí demuestra que a Jesús no le fue tan fácil aceptar lo que sucede en el huerto de Getsemaní.
Hermanos y amigos, este huerto pues es la arena de agonía donde se libra la batalla de los siglos. Jesús entra resueltamente a este valle de sombra de muerte, haciendo alusión al Salmo 23, con el fin de prepararse a sí mismo y a los discípulos para el suplicio que le espera el día siguiente. El Señor deja a 8 de los discípulos en la entrada del huerto y lleva a Pedro, Juan y Jacobo más adelante. Estos tres pues formaban el círculo más allegado a Jesús, que tuvo el privilegio de estar con él en 3 momentos especiales. Por ejemplo, en el momento de la transfiguración estuvieron los 3 con Jesús. Y cuando él sanó a la hija de Jairo, este trío también estuvo presente. Y por supuesto, ahora en el huerto de Getsemaní. Al alejarse un poco de los demás, Jesús da rienda suelta a sus emociones delante de estos 3 seguidores suyos. Vemos aquí su plena humanidad expuesta al dolor y sufrimiento, también su necesidad de ser acompañado por personas de confianza en los momentos más cruciales y difíciles de su vida. Hermanos y amigos, el tiempo de Jesús que pasó en oración en el huerto de Getsemaní nos enseña varias cosas importantes, pero también nos motiva a amarle y a confiar en él aún más. En primer lugar, diríamos que la oración en Getsemaní nos confirma la plena humanidad de Jesús, pues dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Es pues Jesús el Dios que se hizo hombre por nosotros, y como hombre experimentó la angustia del sufrimiento, y como tal, Él nos puede comprender en nuestras propias penas y aflicciones. Como tal, está al lado de los que sufren, de los perseguidos, de los enfermos, de los que temen por su vida. Todo esto, motivos suficientes para entregar nuestras congojas, angustias y dolores en sus divinas manos, esperando consuelo y solaz de Él. En segundo lugar, la oración en Getsemaní nos enseña también la sumisión de Jesús. Hágase tu voluntad, dice. Él es el único que podía ser pues nuestro Salvador, haciendo la voluntad de Dios su Padre. Él luchó con la debilidad de su humanidad, pero se sometió al Padre. Entregó su vida en obediencia y para cumplir las promesas del Padre. En tercer lugar, vemos que la oración en Getsemaní también nos muestra la soledad de Jesús. Pues dice el texto, los halló durmiendo a estos 3 discípulos. Ni sus amigos más íntimos podían entender lo que iba a suceder. No podían consolar a su maestro. A pesar de todas sus promesas de lealtad, en el momento decisivo lo abandonaron. Jesús estaría solo también en la cruz. Sin embargo, esto no le detiene en su deseo de cumplir su misión de salvar a los hombres. En último lugar, la oración en Getsemaní nos evidencia también y ante todo el amor de Jesús. En su intenso sufrimiento todavía se ocupa del bienestar espiritual de sus discípulos. Su vida y su muerte fueron por amor a la humanidad. Cristo, nuestro Señor, finalmente murió por nuestra salvación. Y es un motivo fuerte para entregar tu vida a Él, querido amigo, si todavía no lo has hecho.
Y la plena humanidad de Jesús se deja ver en las emociones que manifestó en el deseo de tener a su lado a los 3 amigos más allegados para acompañarlo en su hora de crisis. Entonces dice el texto, Jesús comenzó a exteriorizar lo que había llevado en su corazón durante meses, una profunda tristeza y angustia del alma. Esta angustia se refiere a una pena intensa o a un corazón muy pesado. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice Jesús. Y esto describe aún más la intensidad del dolor que el Señor siente en estos momentos. El alma, pues, es el asiento de los sentimientos y emociones. Y el alma de Jesús es mencionado solo aquí y también en el Evangelio de Juan capítulo 12. El mandato, quedaos aquí y velad conmigo, no tenía pues el propósito de alertarle cuando viniesen los enemigos para que él pudiese escapar o se escondiese. Más bien, Jesús deseaba el sostén y la compañía que estos discípulos podrían proporcionarle en esta hora de angustia. El texto nos dice que Jesús eleva 3 oraciones al Padre y los 3 discípulos pudieron oír claramente cada una de estas oraciones. Y no fue una vana repetición, ni una mera forma mecánica o rutinaria de orar. Más que nunca, Jesús desnuda su alma ante el Padre, y esto en presencia de sus 3 discípulos. Y todo esto podemos decir fue una prueba real, fue una lucha real, fue una angustia real, pero finalmente también una victoria real y final. Dios, el Padre de Jesús, escucha la oración de su Hijo Jesús. Y en el Evangelio de Marcos se registra el nombre del Padre en arameo, Abba, Padre. Y Jesús, a pesar de haber afirmado su rostro para llegar a Jerusalén, como leemos en el Evangelio de Lucas, sabiendo que ahí lo iban a matar, en la primera oración parece que vacila un poco ante la perspectiva de la cruz. Dice, de ser posible. Bueno, Jesús en su condición humana sentía seguramente en ese momento que había una posibilidad de no ir a la cruz. Fue un momento crucial en el cual, sin embargo, Jesús ratifica su disposición de cumplir el propósito para el cual había venido al mundo. Y en esta agonía del momento, como en la tentación, después de su bautismo, Jesús, gracias a Dios, se somete a la voluntad del Padre para nuestra salvación. Y esta disposición de nuestro Señor es la razón de nuestra salvación. Su firmeza en cumplir su misión de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hace posible nuestra salvación, la tuya y la mía. Bendito sea Jesús, nuestro Salvador. El texto sigue diciendo, por segunda vez Jesús se apartó y oró diciendo, Padre mío, Abba, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La copa, pues, se refiere a la muerte. En la segunda y tercera oración desaparece ahora toda vacilación aparente. Se puede traducir así, puesto que no puede pasar de mí esta copa. Y Jesús pone en práctica lo que había enseñado
a orar a sus discípulos en el Padre Nuestro. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La lucha ha pasado, la vacilación ha sido resuelta y la victoria lograda. 33 años de perfecta obediencia a la voluntad del Padre culminan ahora en un acto supremo de obediencia. Faltaba solo que se realizara el sufrimiento de los clavos y la humillación pública en la cruz del Calvario. Hermanos y amigos, contemplemos también brevemente a los tres protagonistas, los discípulos Pedro, Juan y Jacobo. Cuánta desilusión y dolor habrá pasado Jesús ese jueves, el jueves santo primero, por la noche. Anunció que Judas lo iba a entregar. Observó cómo hubo controversia entre sus discípulos en el aposento alto sobre quién sería el mayor. Jesús anuncia también la negación de Pedro. Y ahora en el huerto, después de esta reunión en el aposento alto, los discípulos se duermen, a pesar de que Él les había pedido expresamente que lo acompañasen despiertos. Velad conmigo. Es una súplica más que un mandato, pues Jesús los necesitaba y ellos le fallaron. La pregunta, así que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo, capta la desilusión de Jesús. No habéis podido. Aquí hay un verbo que se refiere al poder físico. Les faltó la fuerza física, la fuerza del alma en estos momentos cruciales. Pero hay también otro aspecto. Ellos necesitaban también velar y orar por su propio bien. Solo Mateo menciona esta necesidad de parte de los discípulos. El término tentación o prueba indica que ellos sí iban a ser probados duramente ya el día siguiente. Por esto quizás es mejor entenderlo como prueba aquí. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este tema es tematizado por el apóstol Pablo más tarde en su carta a los Romanos en el capítulo 7, que os recomiendo leer en casa. La tensión, queridos hermanos y amigos, o sea, el antagonismo entre estos dos elementos es obvio. Carne y espíritu en este contexto se refieren a la tensión entre el buen propósito de acompañar a Jesús por un lado y por otro a la debilidad física causada posiblemente por la inmensa tristeza de ver a su querido Maestro en esta agonía de muerte. Nosotros pues no tenemos el derecho de criticar a los discípulos que se duermen en lugar de velar con Jesús. Son pues estos tres protagonistas el eslabón débil en la cadena de acontecimientos en torno a la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero, gracias a Dios, Jesús soporta aún a estos sus débiles seguidores y no les abandona después de su gloriosa resurrección. Él sostiene esta lucha por ellos y por todos nosotros, para que tengamos esperanza viva y vida eterna. Así que, hermanos y amigos, adoremos pues a nuestro Señor y demos gracias al Padre Celestial, que sostuvo a su Hijo Jesús en esta hora crítica de su vida terrenal.
en su agonía de muerte en el huerto de Getsemaní. Amén.